Como te leo el tarot gratis. Como te miras, como me miras, te miro. Y como me hablas, te hablo, ¿verdad que sí? Lo que tú haces, a lo mejor yo lo hago. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero déjame decirte que ahora esta persona va a saber realmente lo que es el calvario del amor. Ahora sí vas a ver lo que es el shock del desamor. ¿Y sabes cuándo? Esa persona muy probablemente, para algunos de ustedes, va a sentir unos celos tremendos cuando te vea con alguien o vea en las redes sociales que estás con alguien o estás hablando de alguien o alguien te está mandando mensajes y esa persona se va a enterar. Date cuenta de lo que le va a suceder. Te ve con alguien y entra en shock. Siente deseos de volver, pero todo por tu actitud, por la actitud que tienes ahora tan desprendida, una actitud que tú tienes tan indiferente y despreocupada, cosa que antes no veía en ti esa persona y ahora le está entrando el ataque. Ahora te está viendo inalcanzable, un valor súper alto que no puede pagar y ahora eso es lo que quiere. ¿Te das cuenta que a veces uno quiere un Rolls Royce, pero ese carro no lo puedes tener porque vale mucha plata? Pero eso es lo que tú quisieras tener, ¿verdad? Porque es un carro de lujo, pero es que vale plata. Ahora tú te has puesto en un valor tan grande, tan elevado, tú mismo o tú misma te has dado tu valor, has trabajado para eso, nadie te lo ha dado de gratis y ahora esa persona pelea, vive, muere por tener algo contigo. Después de que tuvo contigo, después de que te dejó desperdiciar, después de que te vio a lo mejor como un zapato, como una chancleta, ahora te está viendo como zapatilla de cristal. Ahora sí quiere tenerte nuevamente, ¿verdad que sí? Siente deseos de volver, pero todo por tu actitud. Ya no le prestas atención, tu indiferencia le está pegando muy fuerte. Claro que sí, y no ha podido fluir esta persona. Ahora es su turno y comenzará su tristeza. Yo que te lo digo. Vamos a ver aquí otra cartita de oráculos de posibilidades. Probablemente, posiblemente, no lo estoy diciendo ya con veracidad, pero posiblemente haya un regreso, mi querido y adorado Libra. Y otra carta, oráculo del amor y el desamor, te implora que vuelvas. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque de verdad que tú eres que la reina del universo, o tú eres Miss Universo, o tú eres el Adonis, Mr. Universo. No es por eso. Es porque ahora tú te estás dando de verdad tu valor. Ahora sí que estás valiendo lo que eres. Ahora sí es verdad que te estás poniendo tu dignidad. Estás con tu orgullo y tu amor propio por encima de todo y tus valores. Y ahora esa persona de verdad necesita honestamente una vuelta. Te ve con alguien y entra en shock. Ahora su turno va a comenzar. Ahora va a querer buscarte y no te va a tener. Ahora va a querer llamarte y no le vas a contestar. Vamos a ver. Quiero ver qué hay con todo eso. ¿A quién le estoy leyendo? Es que te resuena quizás eso que te estoy diciendo. ¿Será que te resuena en algún momento? Que probablemente pueda haber un regreso. No lo estamos confirmando. Sencillamente lo estamos como posibilitando probabilidades. Te implora que vuelvas. Esto es el oráculo del amor o el desamor. Y esas otras cartas que te dicen que te ve con alguien y quizás entra en shock. No. Quizás te ve con alguien y entra en shock. No es que quizás entre en shock. Es que va a entrar en shock si quizás te viera con alguien. Ahora es su turno y comenzará su tristeza. Sin duda alguna, a pesar de que ese café está exquisito, sin duda alguna, te voy a decir, cuando tú o cuando alguien se propone a poner su dignidad por encima de lo que sea, su felicidad en primer lugar y ese valor por encima de lo que fuere, darse su puesto, todo, pero absolutamente todo cambia. A lo mejor no lo ves a primer momento esa reacción catalizadora, porque eso es un catalizador que tú le colocas, eso de ponerte con esos valores, porque a lo mejor no es ahorita,
pero más adelante tú te vas a dar cuenta. Y te digo, no solamente por esa persona, sino por tus vidas que vienen, por tus relaciones que vengan en el futuro, que tú te capacites, te especialices, vayas a la escuelita de la dignidad y sepas lo que es eso. Y de ahí en adelante salir con tu diploma en la mano diciendo, me especialicé en valores humanos. Ahora sé lo que valgo. Ahora sé que nadie va a pisotearme. Eso es importante, mi querido Libra. Yo no sé a quién le estoy leyendo, pero pareciera ser que me salió como del alma. Quizás una canalización en sí que me salió y tenía que decírselo a alguien. Vamos a ver. Pareciera ser que esta persona en el fondo como que no tiene planteado o no tenía planteado una posibilidad de regreso. De verdad que no. Pero está teniendo ahora, como quien dice, una fuerza o quiere unir fuerzas, buscar fuerzas para una vuelta. Porque ahora está comenzando su turno. Ahora es cuando le está comenzando la tristeza. Se está poniendo fuerte. Quiere no flaquear definitivamente esa persona. Y ha dicho, yo no quiero volver, yo no voy a volver. Pero por dentro está flaqueando, ¿sabes? Tú estás muy, pero maravillosamente bien ahorita. Se te ve que te has pasado ya quizás por muchísimas cosas y ya estás mejor. Ya te sientes más claro, ya te sientes quizás a lo mejor que alguien te pueda estar, como digo, merodeando por allí, respirándote en la oreja probablemente. Y sí que te digo, de esta relación lo que va a quedar es un gran recuerdo y una gran tristeza de parte de esa persona. Porque ya tú no tienes el deseo de volver, pero para nada. Tu actitud ha matado a esa persona ya, déjame decirte, solamente tu actitud. Tu manera de ver ahora las cosas, tu manera de comportarte. Diste un vuelco o tienes que dar o vas a dar un vuelco de tal manera que esa persona te va a sentir que estás irreconocible. Y ahora es cuando va a comenzar su tristeza. Ahora es cuando va a comenzar a sufrir y a llorar. Aquí hay una decisión que se va a tomar pronto. Y si tú me preguntaras a mí, ¿es que esta persona piensa volver? Yo te digo, claro que va a volver. ¿Quién te dijo a ti que se va a quedar con esa duda encima? ¿Quién te dijo a ti que se va a quedar con esa incertidumbre? ¿Quién te dijo a ti que a pesar de que ahora es su turno y comenzará su tristeza, no va a insistir en volver? Si tiene su dolor de cabeza eres tú. Ahorita, en este momento, su gran dolor de cabeza se llama Libra. Eres tú, vale. Y no se va a quedar tranquilo o tranquila hasta que no haya un regreso. Probablemente las posibilidades, te recuerdas, te dicen que probablemente habrá un regreso. Esa persona te implorará que vuelvas, de todas. Aunque ahorita, hoy, a esta hora, esa persona no se ve planteando nuevamente el regreso. Pero le va a tocar, lo va a hacer porque no le va a quedar más remedio. 1, 2, 3 cartas que salieron derechas y 4 derechas con esto. Aquí esta persona ya va a sentir finalmente una gran satisfacción cuando pueda conseguir que de verdad puede volver contigo. Cuando vea que hay una gran posibilidad de volver otra vez contigo, pero ya será en otros términos. Ya lo haremos en otros términos. Y ahí esa persona sí que va a tener que caminar derechita, porque pueden haber otra vez otros encontronazos en caso tal de que esa persona no se porte como debe ser, ¿sabes? Ahí sí que te lo digo. Veo aquí que esta relación o esta situación hay muchísimos recuerdos guardados aquí en ella, pero sí que te digo, se va a tener que portar como quien dice y caminar derechita o derechito. Ahora es su turno, comenzará su tristeza, te ve con alguien y entra en shock. Pero mira, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Puede ser que a lo mejor tú sigas derecho tu vida y sigas con ese alguien por la cual estamos hablando que te puede estar viendo. Puede ser ese otro alguien que esa persona te vea y que entre en shock. Puede ser que tú sigas con esa persona. Puede ser que te consigas a alguien nuevo. Puede ser. Habrán otros Libras que a lo mejor no, que siguen como diciendo allí solos o solas. Y esta persona puede querer entrar otra vez a tu vida. Pero eso sí, haz de cuenta que es una persona completamente nueva. Haz de cuenta
que ahora estamos hablando en otros términos. Hazte de cuenta que ahora tus valores son otros. Si antes tú estabas vendiendo un vehículo en $5,000 y esa persona quiso comprarlo y no lo pudo comprar y se fue, pues ahora que venga perdió su chance. Ahora vale 10,000 y se acabó pues. Te estoy dando un ejemplo material, pero esto no es material, esto es completamente energético y espiritual. ¿De acuerdo? Así que los valores, como quien dice, por encima de lo que sea. Recuerda, nadie te va a estar, tú no puedes estar buscando a nadie que te valore. Tú tienes que buscar valorarte tú. No buscar a nadie que te valore, sino buscarte a ti que te valores. ¿Me entendiste? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Libra. No sin antes decirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y también para invitarte diariamente, de lunes a viernes, ¿qué días? No sé si serán todos, a las 3 de la tarde, hora Montreal, para hacer unas lecturitas en vivo en Facebook. Y los fines de semana igual, a las 3 de la tarde, hora Montreal, en vivo, lecturas en YouTube. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.